Muchas gracias. Buenos días a todos y reanudamos tras el descanso esta sesión y la siguiente mesa redonda, cuyo título es La implantación de la transparencia por los sujetos obligados. Es el momento de fijar la mirada en los sujetos obligados y más especialmente por la composición de esta mesa en la Administración, en las administraciones públicas. Conocer desde su perspectiva el balance de estos 10 años de transparencia y acceso a la información pública en España. La Administración, como aparato de gestión de los asuntos públicos y como productora, tenedora, contenedora de información pública, no podía sino estar aquí en estas jornadas y en este aniversario de la ley. Y además, yo creo que desde una doble perspectiva. Por una parte, porque es sujeto obligado, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Transparencia que ahora nos ocupa, pero también, y me parece que es importante resaltarlo, porque también es responsable y es líder de la política de transparencia de la Administración pública y las administraciones públicas, cuestión que tiene también enorme importancia, puesto que no deja de ser una palanca de cambio en la regeneración democrática, en la rendición de cuentas y en un modelo de cultura más dirigido a un derecho de la ciudadanía a conocer de los asuntos públicos, de cómo se toman las decisiones, de cómo se gasta el dinero, cuestiones que aquí se han dicho a lo largo de esta mañana. En este sentido, y si como ya hemos visto, oído, conocemos, la transparencia es un derecho de la ciudadanía, esto deviene en una obligación para las administraciones públicas, una obligación que corresponde el ejercicio de nuevas competencias, nuevos procedimientos, nuevas funciones, nuevos procesos de trabajo, nuevas formas de entender los cometidos más clásicos incluso del concepto o del fin de la administración pública, cuya finalidad es fundamentalmente el servir a la ciudadanía, a la que ahora le debe este derecho. En este contexto y de esta doble perspectiva me parece que es importante encarar o plantear esta mesa redonda. Previamente, y me permitiréis simplemente, me gustaría, y antes de comenzar, un doble agradecimiento. Pues por una parte, y como trabajadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pues agradecer a todos los compañeros que han organizado esta jornada y estas sesiones de trabajo. Pues Isabel, Rosa, Yolanda, Enrique, Pilar, pues creo que gracias a ellos podemos estar aquí ahora en un contexto adecuado y con una organización impecable. Y, en segundo lugar, quería agradecer a los ponentes de esta mesa que hayan aceptado estar aquí hoy por la mañana. Y además de agradecer estar, pues quería expresar mi reconocimiento más sincero a su valía profesional y a su trayectoria profesional. Pasaríamos a continuación a la presentación de los ponentes. Previamente indico, y para ajustar también los tiempos de los que tenemos, indico la mecánica de esta mesa, al consenso que hemos llegado los asistentes, a ella tendría cada persona, cada ponente, 15 minutos de tiempo. La intervención sería por el orden en el que está la presentación, en el que se indica en el programa de estas jornadas y comenzaría con la presentación de cada uno de ellos en el momento que les corresponde la palabra. En primer lugar, simplemente decir que, como ya nos ha dicho Pilar, tenemos la representación por parte de Loisa, de la Administración General del Estado, de Ángel Marina, de la Comunidad Autónoma de Madrid, y de Joaquín Meseguer, de las administraciones locales. Pasaría la palabra, en primer lugar, a Eloísa Paredes, que es subdirectora general de Transparencia y Atención al Ciudadano de la Dirección General de Ciudadanía y Gobierno Abierto, extinta Dirección General de Gobernanza Pública hasta la semana pasada, y que se incardina en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Su trayectoria profesional ha estado ligada a la Administración del Estado, ocupando puestos de responsabilidad relacionados con la Administración Pública, los servicios a la ciudadanía y las relaciones de ésta con los ciudadanos. Asimismo, ha trabajado intensamente en la implantación de esta ley, que ahora nos ocupa, muy especialmente en lo que atañe a la publicidad activa, porque es la responsable del portal de transparencia de la AGE. A continuación, te cedo la palabra, 15 minutos, tienes tu tiempo y yo el cronómetro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana.
Y, en primer lugar, lógicamente, un agradecimiento generalizado y, en particular, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por permitirme estar aquí en esta jornada tan interesante de los 10 años de la transparencia en la Administración en general. Lógicamente, también el agradecimiento a vuestra asistencia, a todos, como en las anteriores mesas incluso se ha destacado, que nos une el amor, por así decirlo, a la transparencia y sobre todo, bueno, pues una dedicación en mayor medida a la transparencia en la actividad pública. Y sin mayor dilación, dado que los tiempos, como me han indicado, son muy limitados, sí me gustaría, a la hora de aportar el enfoque de cómo se ha gestado la implantación de la transparencia por los sujetos obligados en la AGE, hacer una reflexión en torno a este proceso, destacando desde mi punto de vista dos elementos importantes, algunos de los cuales ya se han mencionado en las anteriores mesas. Una vez analizado brevemente este proceso de implantación, sí me gustaría luego simplemente detenerme en qué dificultades o problemas subyacen y se han puesto encima de la mesa en relación a esta implantación, para finalizar brevemente con el esbozo de algunas medidas, ¿no?, ya implantadas y algunas otras que queremos implantar. Lógicamente, no he estado en el inicio de cuando se publica la ley y cuando se empieza a gestar toda la labor de implantación del ámbito de aplicación de la misma, pero, como decía, sí me interesa destacar dos elementos clave. Uno sería el organizativo y otro el tecnológico. El organizativo tiene que ver con la importancia, que también aquí se ha puesto de relieve, de la colaboración interadministrativa en el ámbito, en este caso, de la Administración General del Estado. Yo creo que esto es un factor clave que se puso de manifiesto al principio de entrar en vigor de la ley, de ponerse en marcha el portal, pero que ha continuado a lo largo de todos estos años y que hoy constituye una realidad. Es verdad que hay que hacer mejoras, luego me referiré a alguna de ellas, pero ya es un paso muy importante adelante esa colaboración interadministrativa. Señalaba el secretario de Estado, José Luis Ayón, cómo desde los inicios se puso de manifiesto, ya con la propia Ley de Transparencia, la importancia que tenía la transparencia como forma parte de la nueva democracia, ¿no?, con el fin de hacer, de alguna manera, frente a los retos que la sociedad demandaba. Un primer hito que se constituye entonces es el cambio del Real Decreto de Estructura del Ministerio de la Presidencia, poniendo el énfasis en la creación, la constitución de esa Oficina para la Ejecución de la Reforma, ópera, con rango, como sabéis, de subsecretaría, para la creación en su seno de lo que se llamó la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información, la OTAI. A ella se le va a encomendar lo que es la gestión del portal y, sobre todo, y ahí es donde me gustaría también destacar su aportación, a esa labor de coordinación y colaboración con las unidades de información y transparencia de los ministerios, que, en definitiva, como luego veremos, son los responsables más directos del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que la ley impone. Esta estructura organizativa, basada en ópera, en OTAI, en las UITs, en los centros directivos, como digo, es algo que se va a ir manteniendo a lo largo de los años, y es verdad que en el 2016-17 sí se produce ahí un cambio relevante, importante, asumiendo el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Dirección General de Gobernanza Pública, hoy Dirección General de Ciudadanía y Gobierno Abierto, esa labor de coordinación un poco de lo que sería toda la implantación de la transparencia por los sujetos obligados de la AGE. Es entonces, como digo, cuando aparece ya un nuevo actor relevante en esta labor de coordinación, además de las unidades de información y transparencia de los departamentos ministeriales, a los que, como sabemos, la ley no solo les va a atribuir esas obligaciones relacionadas con las solicitudes de derecho de acceso, sino también con la necesidad de publicar la información que la ley establece en el portal de la Administración. Como digo, este era uno de los elementos al cual me quería referir relativo al aspecto organizativo de colaboración interadministrativa.
Otro de los elementos que me parecen destacados en lo que es la implantación en todos estos años tiene que ver, lógicamente, con la plataforma tecnológica. Es decir, no podemos llevar a cabo el cumplimiento de estas obligaciones por los sujetos obligados sin que exista una plataforma o un desarrollo tecnológico que la acompañe. Es bien cierto, como todos sabemos, que el propio artículo 10 de la Ley de Transparencia creaba ya ese portal de la transparencia de la Administración General del Estado, de modo que se va a constituir como el punto de acceso único de la ciudadanía a las obligaciones de publicidad activa de la Administración General del Estado. Ya se ha comentado anteriormente los enormes esfuerzos que se llevaron a cabo en el momento de su puesta en marcha del portal en 2014, con la necesidad de ir, de alguna manera, incorporando esa información que iba a ser demandada por la ciudadanía en el portal de transparencia. En su primer año de vigencia, ese portal, ya en 2015, sufre una primera modificación, la adaptación de nuevas herramientas, entre otras, un nuevo gestor de contenidos, Magnolia, para la publicación de aquella información de especial interés, pero a lo largo de esos sucesivos años lo que ha ido sufriendo también es una constante evolución al hilo de los consiguientes planes de gobierno abierto, el tercero y el cuarto, como todos sabemos. Porque, en definitiva, es verdad que la mejora del portal de la transparencia no deja de ser una mejora, como su nombre indica, continua, que es evolutiva a lo largo de todos los años, como veremos luego en las mejoras a las que me referiré. Como digo, el portal de transparencia, en el momento de aparecer, para dar respuesta al artículo 10, vino a constituir una estructura de información basada en lo que sería la existencia de distintas fuentes centralizadas, en su caso, bien sea a través de base de datos centralizadas, como puede ser la plataforma de contratación, descentralizada, como pueden ser aquella otra información de responsabilidad de los ministerios, por ejemplo, cartas de servicios o lo relativo a las retribuciones, una información también estática, ya de responsabilidad por parte de los sujetos que tienen la responsabilidad en el portal de la transparencia, y esta estructura de la información vino a, de alguna manera, cumplir con los principios generales que la propia ley en su artículo 5 indicaba. A partir de ahí también es muy importante, y es un aspecto a destacar, cómo el modelo de gestión de esta información sí que se ha venido a construir en base a un modelo, y vuelvo a insistir en ese aspecto de colaboración interadministrativa, en un modelo de gestión colaborativa e interdepartamental con los diferentes sujetos obligados, que en este caso, como decía, son los responsables de las distintas fuentes de información. Principalmente he de referirme a las unidades de información y transparencia y aprovecho esta jornada, lógicamente, para agradecer su inmensa labor y colaboración en toda esta información, sin la cual, lógicamente, pues, no podríamos tener el portal que actualmente tenemos, ¿no? Además, como digo, de esta gestión colaborativa dentro del portal, el mismo, en esas evoluciones a las que antes me he referido, también viene a incorporar numerosas plataformas tecnológicas que son las que, de alguna manera, permiten y facilitan la posibilidad de introducir y de incorporar esa información en el portal web. Además, como digo, dentro de lo que sería este proceso de gestión de la información y de su mantenimiento, se interesa, como decía anteriormente, en lo que sería el aspecto de la coordinación interadministrativa, destacar esa labor llevada a cabo por parte, en este momento, de la Subdirección General de Inspección de los Servicios de la AGE, en colaboración y coordinación con todas las unidades de información, donde también se presta apoyo en la labor de aplicación de la ley a la hora de incorporar elementos para su publicación en el portal. Pero me interesaba también, además de destacar dentro de este proceso evolutivo de los 10 años de transparencia de los sujetos obligados, no solamente estos dos aspectos del proceso, sino, como decía, qué dificultades o qué problemas querría en este sentido destacar que se han producido. El primero de ellos sería el de gestión. Durante estos 10 años es verdad que se han hecho muchos esfuerzos, se ha incorporado mucha información, en este caso, al portal de la transparencia, pero también eso conlleva un volumen de gestión ingente
por la labor de mantenimiento, de la necesidad también de seguir publicando muchísima información. Voy a dar simplemente unas pinceladas de datos. Hay más de 700.000 registros de datos, hay más de 7.500 documentos que son consultados, más de 11,5 millones de visitantes al portal durante todos estos años. Esto conlleva, y nos hemos puesto ya también en marcha, a elaborar pues, cierta reflexión por parte de la unidad en torno a qué hacer con el histórico, ¿no? Es decir, todo el problema de gestión de los históricos, de toda esa ingente información que almacena el portal. Además de esta dificultad lógica de almacenamiento, también es necesario poner encima de la mesa que la gestión del portal se hace de alguna manera también coordinada con la parte tecnológica. Y en este sentido también sufrimos, entre comillas, pues esa labor también de tener que estar coordinándonos con el apoyo tecnológico, en este caso del Ministerio de Transformación Digital, a través de la Secretaría de Administración Digital. Una vez que he abordado este aspecto o dificultad, también, como decía, me interesaría destacar otro que ha sido tratado en la presente jornada, y es el que se refiere a los recursos materiales y humanos, ¿no? Este es también un elemento a poner encima de la mesa, porque existen, ya se ha puesto de manifiesto, verdaderas dificultades por parte de los gestores de la información de los departamentos. Son unidades dotadas de pocos recursos, con bastante rotación de personal, donde existe en ese sentido también formación, pero es necesaria una formación permanente. Y, lógicamente, esta dificultad, y a pesar de ello, ya he dicho también, bueno, se producen avances en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, pero cuesta mucho y es una labor muy ingente la que todos ellos desarrollan. Una vez, yo creo que visto, analizado lo que serían los principales aspectos de este proceso de implantación y qué dificultades se han podido producir desde mi punto de vista, en último término, en cuanto a mejoras que podríamos destacar a poner encima de la mesa, lógicamente la primera de ellas, yo creo que es muy importante, es seguir consolidando esta colaboración interadministrativa que sus buenos frutos está dando. Principalmente, cabe señalar que en estos 2 últimos años se ha realizado una labor muy precisa con todas las unidades de información, responsables y el resto de los responsables de fuentes de información, de modo a poder seguir subiendo los índices de cumplimiento. En este momento, bueno, ya con respecto al año pasado, se ha incrementado en 6 puntos porcentuales ese crecimiento, con lo cual bueno, pues es un crecimiento importante, pero que tiene que ser continuado, y en eso nos vamos a dedicar, lógicamente, en los próximos meses. También otro elemento, otra medida importante en este sentido señalar, es la que tiene que ver con no solo limitarnos a la información recogida en la propia ley, que así exige, sino también el hecho de incrementar la información con el fin de poder reducir las solicitudes de derecho de acceso. En estos momentos lo que se está haciendo es analizando qué solicitudes son más demandadas por parte de la ciudadanía para, a partir de ese dato, ir incorporando información más solicitada, ¿no? Pongo, por ejemplo, pues, viajes o la posibilidad de incorporar las agendas. Por otro lado, también, y aquí es importante resaltar lo que se ha comentado por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, es la mejora del portal desde el punto de vista de su accesibilidad. Y aquí sí me gustaría simplemente detenerme unos minutitos en el sentido de… Un minuto. Un minuto. Un minuto, porque un minuto. Las mejoras y los retos dan para mucho. Dan para mucho. Simplemente ceñirme porque aquí lo que sí que nos queremos centrar es en la ciudadanía, especialmente, y mejorar lo que sería la accesibilidad de la misma al portal de la transparencia, simplificando el acceso mediante una mejora en la arquitectura de la información, pero a su vez también mejorar los contenidos, de forma que sean unos contenidos mucho más amenos, amigables y, como se señalaba, orientados también a personas con discapacidad. De hecho, se han hecho ya determinadas mejoras, como incorporar contenidos de lectura fácil. Por ejemplo, la propia Ley de Transparencia ya está en lectura fácil. Simplemente ya, por terminar, que no sé si luego dará pie a poder intervenir algo más,
pues todos estos años sí me gustaría, lógicamente, agradecer a todas las personas que de alguna manera han asumido y siguen asumiendo responsabilidades en el ámbito de la aplicación de la ley de la Administración General del Estado y agradecer esta labor ingente que debe de continuar, lógicamente, en pro de una buena transparencia. Gracias. Muchas gracias, Eloísa, y continuamos con esta mesa y con este proceso de debate en cuanto a debilidades y dificultades que ha explicado muy bien Eloísa, en cuanto a lecciones aprendidas y en cuanto a fortalezas para encarar los retos y el futuro. Y en esta línea seguimos con Ángel San Gregorio Marinas, director general de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Tiene una sólida trayectoria profesional, tanto en la Administración como en el sector privado, en el que ha ocupado responsabilidades distinguidas en, por ejemplo, posicionamiento y marca Ciudad de las Rozas Innova del 2002-2023 y en Plena Inclusión Madrid 2015-2022. Asimismo, la Comunidad de Madrid cuenta con trayectoria en las consejerías de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, en Asuntos Sociales y en Hacienda, desde el año 2007. Sin más, porque por no extendernos en los currículum, te cedo la palabra y también 15 minutos. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, pues lo primero voy a poner el cronómetro, como bien decías. Agradecer al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a su presidente, la invitación que han hecho a la Comunidad de Madrid a participar en este foro y en estas reflexiones. Yo voy a intentar trasladar las complicaciones, dificultades o la experiencia de la Administración de la Comunidad de Madrid en la implantación, digamos, de estas obligaciones, tanto en materia de publicidad activa como en derecho de acceso, y sobre todo trasladar, digamos, la información que he trabajado con el equipo, porque yo realmente llevo en la Dirección General desde el 6 de julio de este año. No obstante, aprovecharé también que Eloísa me ha dejado bastante margen para hablar de accesibilidad, que es un tema que en la Comunidad de Madrid nos preocupa bastante, fomentar ese derecho de acceso a todas las personas con dificultades de comprensión lectora, pues a través de la lectura fácil o a través de mejorar los procesos de visualización del propio portal de transparencia que tenemos. Por recordar, o sea, nosotros obviamente nos afecta esta ley desde que entra en vigor el 10 de diciembre de 2015 para las comunidades autónomas y para las entidades locales, pero sobre todo, obviamente, nos afecta la ley de participación, de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el 1 de enero de 2020 y donde se incrementan sustancialmente las obligaciones en materia de publicidad activa y se generan y se crean dos registros nuevos, como son el registro de lobbies o el registro de grupos de interés y el registro de solicitudes de acceso y de reclamaciones. Durante ambos periodos, hasta finales de 2015 y obviamente hasta la actualidad, pues siempre tenemos dificultades culturales en administraciones tan pesadas en cuanto a que son complejas, trabajan muchísima gente, pues es difícil cambiar la cultura organizativa, aplicar cambios tan complejos, ¿no?, al día a día, y luego obviamente las organizativas que ha comentado Eloísa y seguro que han comentado en mesas anteriores, porque necesitas más equipos, siempre los recursos se necesitan más recursos, digamos, para poder dar respuesta a todas las necesidades y aparte pues necesitas también formar. Tenemos una curva de aprendizaje que desde el comienzo de aplicación de la norma, pues no vamos a aprender exactamente qué necesidades tenemos. Pues me contaban, pues el primer día en enero de 2016 que llega una solicitud de acceso, pues mucha gente decía, ¿esto qué es? ¿Cómo respondo a esto? Y respondes pues más o menos y a lo mejor incluso mal, pero bueno, la realidad es que se va respondiendo. Cada vez yo creo que hay más cultura interna en la propia administración. Falta mucho que la gente lo conozca, yo creo, hacia afuera. A veces somos un poco endogámicos a la hora de desarrollar
procedimientos. A la hora de hablar de las administraciones seguimos hablando. Yo he estado mucho tiempo fuera desde mi primera etapa en la administración y he vivido cómo se percibe la administración desde la sociedad civil, porque he trabajado muchos años en la sociedad civil y muchas veces no se entiende. Y obviamente no digo que no nos entiendan las personas con discapacidad, que por supuesto no nos entienden. Digo que cualquier persona de cualquier grupo de WhatsApp que tengamos, le enviamos alguna reflexión que hemos tenido hoy, algún titular, no un titular, muy entrecomillado, y probablemente no esté entendiendo lo que estemos diciendo la mayor parte de ellas. Aparte de las dificultades culturales, organizativas, formativas, también tenemos técnicas, que ha comentado muchas de ellas Eloisa, tampoco me voy a detener. En nuestro caso nos sirvió mucho, por lo que me han contado en el equipo de la Oficina de Transparencia, pues la puesta en marcha de la ley estatal para llegar con más capacidad a afrontar los cambios y las obligaciones de la ley autonómica. La ley autonómica, para que tengáis una idea, quien no conozcáis, aglutina en 18 artículos toda la materia que hay que publicar relacionada con publicidad activa. O sea, que es muy desglosada, muy estructurada y muy detallada. Por ejemplo, en la información de altos cargos podéis consultar la declaración de bienes de cualquier alto cargo de la Comunidad de Madrid, la agenda de trabajo. Si consultáis la mía, hoy vendrá que estoy aquí desde las 12:30 interviniendo. Los gastos protocolarios, si hubiese venido en taxi, pero he venido andando porque trabajamos en Gran Vía 30 y no he cogido no he tenido que coger ni el chubasquero, por decirlo de alguna manera, y cualquier otra actividad que ahora mismo no recuerdo. Y en la agenda de trabajo, pues además puedes consultar pues todas las reuniones que ha tenido ese alto cargo. El resto de los 18 artículos pues repasan la información institucional, la de materia organizativa, altos cargos, empleo en el sector público, materia económica, y así hasta 18 artículos que se desarrollan en 11 de las 53 páginas de la norma autonómica. Con todo esto, el 1 de enero de 2020 hay que montar el nuevo portal de transparencia. Por ahí veo al encargado de montarlo. Y resulta que, desgraciadamente, pues, hay una crisis sanitaria provocada por el COVID y nos mandan a casa a todos prácticamente. Es decir, que ahí, a pesar de la suspensión de plazos administrativos y jurisdiccionales, por ejemplo, en temas de derecho de acceso, pues se recibieron 155 solicitudes de información y en ese tiempo, desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo, pues el equipo fue capaz de resolver 71 de esas solicitudes de acceso. El portal, después de toda esta experiencia, obviamente, en el proceso de adaptación a la norma estatal, sí que era más sencillo organizarlo en cuanto a artículos, porque creo que está recogido en 3 artículos la materia de publicidad activa, pero con la nueva norma autonómica pues tenemos que organizarnos mejor, no podemos tener 18 bloques en función de cada artículo. Hace un esfuerzo que yo creo que se lleva haciendo durante mucho tiempo de estructurar y organizar esa información y de actualizar esa información por una serie de grandes bloques, que son 6 bloques, y digamos que cuentan obviamente con todos los apartados que conforman la norma. Y luego se desarrollan y tratamos de que en esos apartados, pues como hacen muchas otras comunidades autónomas o el Ayuntamiento de Madrid, que veo por ahí presente a gente del Ayuntamiento de Madrid, pues explicar al principio pues, en qué consiste la información con la que se va a encontrar el ciudadano y se añaden unas preguntas frecuentes para que sea más fácil su acceso y para que no se abandone, digamos, esa consulta, ¿no? Sí que me gustaría destacar que en la home principal pues tratamos de dar respuesta o de destacar la información más visitada por todos los ciudadanos, que suele ser pues la organización, cómo está organizada la Administración de la Comunidad de Madrid, las direcciones generales, las subdirecciones generales, las entidades del sector público, hemos tratado también de incluirlas en esa organización, y luego obviamente pues los 2 registros fundamentales para que las personas, todos los ciudadanos, puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública o se registren
porque es obligatorio para poder ejercer labores de influencia con la administración autonómica. En este, pues, sí que me gustaría comentar un poco el registro de transparencia, el registro de lobbies o grupos de interés, porque a mí es una de las actuaciones que más me ha llamado la atención. También el registro de solicitudes y reclamaciones. En función de cómo vaya viendo el reloj, pues ahondaré más en uno o en otro. Pero del primero, del registro de transparencia o de lobbies o de grupos de interés, pues sí que me gustaría destacar que es obligatorio que cualquier persona física o jurídica que quiera tener una reunión con la Administración de la Comunidad de Madrid, mejor dicho, con un alto cargo directivo de la Administración de la Comunidad de Madrid, esté registrado, es público y además se puede acceder a él a través de un visor que es bastante amigable para consultar qué entidades forman parte de ese registro, ¿vale? Y luego se libera toda esa información que recaudamos en ese registro, que puede ser las fechas de inscripción, la categoría, si es con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, el tipo de actividades que se van a desarrollar, reuniones y contactos con altos cargos, que suele ser la más demandada, la difusión de los proyectos, el ámbito de interés de esa entidad y las personas autorizadas, obviamente, pues se libera en datos abiertos para que cualquier persona pueda utilizar esos datos para hacer sus estadísticas, los reportajes que considere en los medios de comunicación o acompañarse en sus doctorados o tesis que quiera desarrollar. Y luego, muy importante, que esto no quiero dejar de decirlo, todas las entidades que se suman a este registro asumen un código ético de un comportamiento en relación con la Administración de la Comunidad de Madrid. También me gustaría destacar que la propia ley indica un máximo de 10 días para resolver, pero la realidad es que el que se inscribe hoy está inscrito. Solemos resolver hoy. A mí todos los días me llegan resoluciones de inscripción que suelo firmar entre a las 3 de la tarde la primera tanda y a las 9:30, 10 la segunda, porque hay que animar a que aquellas personas que quieren ejercer esas labores de influencia, que hay que hacer públicas y gestionarlas con total normalidad, pues hay que darles facilidades, ¿no? Luego, nuestro registro de transparencia también permite que se adhieran todas las entidades locales, obviamente de la Comunidad de Madrid, para facilitar de alguna manera que los asientos que se producen en nuestro registro pues operen a la hora de mantener ellos las reuniones con las entidades que forman parte del registro. Respecto al registro de solicitudes de acceso y reclamaciones, por daros un dato, a fecha 15 del 11 del 2023, llevamos 8.607 solicitudes recibidas. No todas están en el registro, ¿vale? En el registro están solo a partir del 1 de enero de 2020, que es cuando está en funcionamiento la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad de Madrid. Y aquí me gustaría destacar que, aparte de toda la información que se recoge, cuenta con un buscador que permite acceder al texto íntegro de aquellas resoluciones en las que se ha aplicado alguna causa de denegación o inadmisión, para que cualquier persona pueda comprobar la motivación de esa inadmisión. Bueno, en los últimos 3 minutos que me quedan, sí me gustaría comentar que yo creo que hay mucho trabajo realizado en todas las administraciones. Hoy en esta mesa pues está Loisa representando a la Administración General del Estado, está Joaquín, con el que ya he podido participar en alguna mesa y del que pues recibo mucha inspiración para intentar poner en marcha algunas actuaciones, o yo creo que todo el equipo. Pero sí que creo que tenemos que intentar llegar a toda la ciudadanía. Estamos llegando al 1% de gente muy cualificada que sabe moverse en estos escenarios, en estos portales, ¿no? De hecho, publicaba el 4º informe sobre claridad de las administraciones españolas que publicaba Prodigioso Volcán, venía a decir que el 73% de las páginas web de las capitales de provincia y de las ciudades autónomas
no son claras, el 73%, ¿no? No son claras en términos de accesibilidad, de lenguaje, de usabilidad y de diseño interactivo. Bueno, yo creo que tenemos que hacérnoslo mirar un poco, hay que ser un poco... porque al final creo que sí se ha hecho un gran trabajo de estructurar esa información, de generar cultura interna, pero tenemos que empezar también a mirar un poco más hacia afuera. Para ello, desde la Comunidad de Madrid, como también desde el Estado, otras instituciones, pues sí que tenemos una experiencia más o menos dilatada en hacer trabajos a través de fomentar la accesibilidad, a través de la lectura fácil, como comentaba Eloísa, que, como sabéis, es una metodología que promueve que los documentos se entiendan mejor por cualquier persona que tiene dificultades de comprensión lectora. La realidad es que muchas veces, si alguien tiene prisas, le das cualquier documento y te dice, a mí dámelo en lectura fácil, y lo notamos muchísimo en los trámites. Nosotros a día de hoy tenemos 17 trámites colgados en la sede electrónica y, vamos, obviamente están muy dirigidos, son más dirigidos a personas con discapacidad o personas con dificultades de comprensión lectora, pero al final la gente prefiere que le cuentes las cosas de una manera sencilla, que no empieces el párrafo acudiendo a la normativa, al artículo y a la normativa de la normativa que basa la normativa en función de la normativa. Que, bueno, yo creo que para poder llegar hay que intentar ser más sencillos. Y luego, un proyecto que sí que me gustaría destacar en los últimos 20 segundos es que estamos tratando de sintetizar la información más compleja a través de infografías interactivas que se están realizando en el propio equipo de la Oficina de Transparencia, vamos, de la Subdirección General de Transparencia de la Comunidad de Madrid, donde tratamos de sintetizar esa información que es muy compleja para que cualquier persona, pues, por ejemplo, pueda acceder a un vistazo a vista de pájaro y conocer las solicitudes de acceso del 2021, las de 2022 y las de 2023, cuántas llevamos, cuántas han sido... se ha podido acceder completamente, parcialmente, inadmitidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, que ya me paso 30 segundos, agradecer muchísimo la invitación a José Luis, a todo el equipo del Consejo y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muy interesante, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y en tercer y último lugar, contamos con la intervención de Joaquín Meseguer, coordinador del Grupo de Trabajo de Acceso a Información Pública de la Red de Transparencia de la FEM. Además, su nombre en red, con lo cual voy a intentar resumir mucho su currículum porque es muy conocido por casi todos los presentes. Actualmente está como funcionario del Ayuntamiento de Madrid, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y se ha dedicado la última década al impulso de proyectos de transparencia en las administraciones públicas, en las organizaciones públicas. Ha sido inspector general de servicios y subdirector general de transparencia del Ayuntamiento de Madrid y director general de Transparencia y Buen Gobierno en la Junta de Castilla y León. Además, es secretario ejecutivo del capítulo español de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, miembro de la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto de la Universidad de Valladolid y experto en el Foro de Gobierno Abierto. Y este último año ha tenido el reconocimiento del Premio Excelencia Comunidad Novagop 2023, que enhorabuena. Pues es tu turno, Joaquín, y muchas gracias. Seguimos con balance en la implantación de la transparencia. Genial. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y todas y sobre todo dar las gracias a José Luis como presidente del Consejo por la invitación para estar aquí. Estar aquí entre un grupo de amigos y de amigas. Quizá tramitando expedientes sancionadores no se hace amigos, desde luego nunca con los expedientados o con los imputados, pero con la transparencia, al menos yo en mi experiencia en esta última década, que para algunos será ya mucho y para otros todavía es poco, pues se hacen grandes amigos. Yo estoy viendo aquí a Manolo, a Iciar y a Elizabeth, por citar algunos, pero desde luego me alegra reconocer a muchas caras amigas en esta historia. Quizá hacemos piña porque después no nos quieren demasiado, ¿no?, en el resto de los pasillos de la Administración por donde vamos andando difundiendo lo que llamamos muchas veces cultura de la transparencia y quizá eso pues nos hace estar un poquito más unidos. Bueno, pues
gracias a la transparencia también por haberme dado la oportunidad de conocer a muchos de vosotros, ¿no? Bueno, Eloisa ya decía a los decanos, ¿no? Pues algunos tenemos ya canas desde hace tiempo, pero ahora ya empiezan a corresponder con la edad que tenemos y efectivamente pues hemos echado los dientes y algo más en la transparencia, quizá la materia en la que hemos trabajado con mayor pasión probablemente dentro de la administración pública. Y bueno, aterrizando el tema en la administración local, que es la parte, diríamos, que a mí me toca contar, especialmente por esa responsabilidad de coordinar parte del proyecto de transparencia de entidades locales a través de la FEM, yo empezaría diciendo algo que es obvio, que es un mandato legal, y es que las entidades locales están dentro del ámbito de aplicación de la ley. Y me vas a decir, Ana, y ahí se queda la cosa, ¿o viene algo más? Bueno, pues viene algo más y a partir de aquí todo son penas, la verdad, y problemas. Y a mí me da mucha rabia tener que, no quejarme, pero sí contar o relatar cuestiones que normalmente no son buenas noticias. Bueno, es obvio y todos lo sabemos porque además ha salido aquí antes, Manolo y Elizabeth han hablado de ello y lo han sacado a relucir. Es claro el problema que tienen muchas entidades locales, especialmente aquellas más pequeñitas, que tienen menos recursos para cumplir ya no solamente con los mandatos o con las obligaciones de la ley de transparencia, yo diría que casi con cualquier otra cosa. Es verdad que cada modificación de la normativa o aprobación de norma nueva no mejora en absoluto esta situación, sino que la empeora y la empeora cada vez más, pues descargando nuevas obligaciones sobre las administraciones públicas locales, que obviamente son administraciones públicas y eso no se puede desconocer, pero que algunas veces ni siquiera están bien moduladas o bien ponderadas, bien pensadas cuando se aplican a este tipo de administración. Las entidades locales están sujetas y está bien decirlo y afirmarlo, porque a pesar de los problemas, yo sí que insisto mucho en que en esto no podemos dudar. Y hay muchas voces, y yo sigo escuchándolas, que reclaman que las entidades locales queden fuera del ámbito de aplicación de la ley de transparencia. Eso es inexplicable. Yo no entiendo cómo alguien puede sostener algo de este tipo cuando las entidades locales son administración pública, gestionan recursos públicos, adoptan decisiones que tienen impacto sobre las vidas de las personas, aprueban normas de obligado cumplimiento. No hay nada en las entidades locales que desde luego no indique que no deban de estar obligadas por la ley de transparencia. Pero sí es cierto que en el cumplimiento de algunas de las obligaciones que la ley prevé, pues tienen dificultades y es fácil, diríamos, apreciarlo, especialmente yo diría en la publicidad activa, ¿no? Que es la publicación de determinados contenidos a los que obliga la ley estatal. Es verdad que en la práctica estas dificultades no son tantas y en la teoría cuando uno lee la ley dice, jolín, todo esto tiene que cumplir cualquier entidad local independientemente de su población, pues sí, ¿no? Digo que en la práctica esto no es tal en la medida que mucha de la información que es de publicidad obligatoria no se genera en las entidades locales, ninguna, o en la mayor parte de ellas cuando hablamos de su población. Siempre pongo el ejemplo de resoluciones de compatibilidad de los empleados públicos locales. Cuando las entidades tienen un único empleado o tienen 2 o 3 a lo sumo, es muy difícil que haya resoluciones de compatibilidad o si las hay, habrá una y diríamos que dura de por vida, ¿no? Con lo cual hay muchos contenidos de publicidad que realmente no se traducen en obligaciones prácticas y eso descarga en buena medida de trabajo, diríamos, aquellos que tienen que cumplir con estas obligaciones en las entidades locales. En materia de acceso a información pública, es verdad que no tienen más obligación ni menor que cualquier otra administración, pero también es verdad que el volumen de solicitudes que se presentan ante las entidades locales, especialmente las pequeñas, pues es prácticamente nulo o inexistente, con lo cual todavía cuando vamos por muchas entidades locales, que para mí ya son casi de gran población, por encima de 5.000 habitantes, todavía no han oído hablar ni de la ley de transparencia ni saben lo que es una solicitud de acceso a información pública. Por tanto, ahí también en acceso a información hay que desmitificar, ¿no? La idea de que no se puede afrontar las obligaciones en el ámbito local desde la perspectiva de la normativa de transparencia. Está la peculiaridad que también ha salido a relucir en la mesa anterior del régimen de acceso de los concejales a la información pública de la corporación en la que ellos ejercen su representación.
pero es una cuestión en la que ya no voy a entrar porque si no nos vamos a enzarzar, Manolo, en este debate que desde luego sin duda es también muy interesante, ¿no? También hay que decir que la situación de las entidades locales es muy variopinta. Hay entidades locales cuyo régimen jurídico en materia de transparencia es la ley estatal únicamente. Entidades locales que, dependiendo de la comunidad donde se ubiquen o se localicen, tienen que cumplir con la ley autonómica, y aquí sí, en materia de publicidad activa, puede ser un inconveniente el tener que dar cumplimiento a todo ese elenco de obligaciones de publicar contenidos que añade la ley autonómica con respecto a la ley estatal. Y después tenemos incluso muchas veces referencias a la inclusión de las entidades locales en el ámbito de aplicación de la ley autonómica con respecto a la autonomía local, lo que a ciencia cierta no se sabe muy bien qué significa. Es verdad que es una coletilla que resulta muy elegante y en cierta forma es respetuosa con efectivamente el régimen jurídico de las entidades locales, pero que no sabemos en qué medida se traduce esto en el mayor o menor cumplimiento de obligaciones a la vista de la ley de transparencia. Bueno, durante un año, durante 2002, un año intenso y muy apasionante, hay que decirlo, porque antes alguien decía que somos unos frikis y hay que reconocer que lo somos y podemos decir que esto es apasionante, pues durante un año hemos estado discutiendo 12 personas que representábamos a distintos sectores, no solamente de la administración, sino también de la sociedad civil, sobre cómo modificar o reformar la ley estatal de transparencia para, en este caso concreto, que es lo que a mí me importa, digamos, ayudar o solventar los problemas a los que se enfrentan las entidades locales cuando tienen que cumplir obligaciones en esta materia. Está por ahí Silvia, que siempre la cito y dice, Joaquín, otra vez no, que ha sido la que ha dado buena fe y cuenta de todo lo que allí se ha debatido, y también está Julián, que le ha echado una mano en este trabajo arduo, ¿no? Bueno, algunas cosas interesantes hemos puesto encima de la mesa que yo creo que pueden ser recogidas en la futura modificación de la ley. Primero, modular obligaciones para las entidades locales. No puede ser que, independientemente de su población, todas las entidades locales, con sus mayores o menores recursos, tengan que afrontar las mismas obligaciones. Está claro que hay algunas que son básicas y pensamos que lo son las que actualmente están recogidas en la Ley 19/2013. En esto creemos que no hay que dar ningún paso atrás. Pero sí que hay que pensar que en aquellas entidades con menor población, y estamos hablando de entidades locales, ayuntamientos con 10, 20, 30, 40, 50 vecinos, este es nuestro mapa local. En mi experiencia en Castilla y León, yo os puedo decir que había 2.246 entidades locales. Cuando he oído a Elizabeth decir casi 1.950, digo, 2.246 son muchos, ¿no? Y la mayor parte de ellos, pues el 97% por debajo de 2.000 habitantes, ¿no? O sea, que es prácticamente la planta o el panorama local que tenemos en nuestro país, ¿no? Decir que ese tipo de entidades locales con muy pocos recursos, pero también con un bajo volumen de información que generan en el ejercicio de sus competencias, tienen que estar igualmente obligadas al cumplimiento de obligaciones, yo creo que no es digamos, un análisis ajustado a la realidad, ¿no? Bueno, hemos en este caso estudiado la posibilidad de que efectivamente para las entidades locales, al menos para las que tienen una población menor a 5.000 habitantes, el elenco de obligaciones a cumplir sean las actuales y se puedan adicionar, añadir otras nuevas decididas así por los órganos de gobierno de las propias entidades locales, sus plenos, siempre a la vista de la opinión de sus vecinos. Es decir, que creemos que aquí es muy importante que exista una consulta, un proceso de participación, lo sencillo que pueda ser, con los medios que cada entidad tenga, para preguntar realmente a quienes habitan en esas entidades locales tan pequeñas qué más quieren saber, aparte de lo que ya ha resultado obligatorio publicar. Probablemente o no va a haber participación, nadie va a decir nada, o si se les anima y se les involucra un poco en este proceso, pues empezarán a decir cuestiones que jamás se nos habrían pasado por la cabeza, pero que sí que seguramente afectan a lo que es la vida vecinal, ¿no? La vida local. Sería una actuación que debería hacerse, bueno, periódicamente. Creemos que, o yo creo personalmente que al inicio de cada mandato sería un buen intento, ¿no?, de preguntar qué es lo que los vecinos desean conocer y saber, y teniendo a la vista claro que no se puede retroceder. En cualquier caso, si se deja de publicar algo que se decidió, acordó en un mandato anterior, habrá que justificarlo convenientemente.
adaptar también los plazos de actualización de la información a esa frecuencia en la generación de la información pública en este tipo de entidades. Creemos que también es algo real. Hemos pensado que un plazo de actualización semestral 2 veces al año no es una gran carga de trabajo y probablemente satisface en buena medida que la información esté actualizada suficientemente. Y después también hemos pensado, como otro gran bloque de medidas, que hay que apoyar obviamente a este tipo de entidades que son las que necesitan ayuda. Retomo también lo que aquí ha comentado Manuel en la mesa anterior, cuando ha mencionado que en la propia ley autonómica algunas lo hacen y, si no, en cualquier caso, la legislación básica de régimen local así también lo reconoce, las diputaciones, cabildos, consejos insulares, comunidades autónomas también uniprovinciales, y miro aquí a Ángel, pues tienen que estar asistiendo y ayudando a que las entidades puedan cumplir con estas obligaciones, o diseñando portales de transparencia tipo, modelo, para que tengan al menos una herramienta tecnológica donde poder subir en esa actividad que es muy sencillita, de subir archivos que pueden estar ya elaborados porque hay que remitirlos a otras autoridades para cumplir con otro tipo de obligaciones. Bueno, diríamos que medidas de este tipo, incluso también la formación a los empleados públicos locales para que sepan lo que implica esta normativa. Tenemos plataformas que gestionan un volumen de información muy importante y además información muy relevante, como la base de datos nacional de subvenciones, la plataforma de contratación del sector público, la plataforma también de rendición de cuentas, donde los órganos de control externo también ponen a disposición los informes de auditoría, fiscalización, bueno, los informes de control sobre las cuentas que se rinden. Digamos que de todas esas plataformas se podría entresacar y extraer también información sin necesidad de sobrecargar a las entidades locales a la hora de aportar esa misma información que ya está en algunas plataformas publicada, ¿no? En este extremo, y terminando con este asunto para 2 minutos, pues voy como un cohete. Decir que la FEMP hace unos días, a finales del mes pasado, ha aprobado una ordenanza tipo de transparencia pública, que es la propuesta que hacemos para las entidades locales de nueva norma en el ámbito local en esta materia. La anterior era en el año 2014 y ya era un texto exigente. Ha sido un proceso de elaboración largo, pero estupendo, porque ha intervenido sociedad civil. Aquí está Helen, que también ha intervenido en ese proceso. Cibio también lo ha hecho, Acreditra también en la persona de Frank, que está allí atrás. También público, veo que está por aquí Nacho. También Neutral, Maldita, es decir, medios de comunicación, sociedad civil han participado de una manera activa en la redacción de este texto y no podía ser de otra forma, ¿no? Apostando por mayor calidad de la información, no tanta cantidad. Sí que es importante que la información que exista sea reutilizable, sea accesible, sea clara, se entienda, esté actualizada. Eso para nosotros es lo más importante. También optamos por rebajar las exigencias en el ejercicio del derecho de acceso, tal como se ha propuesto también en el grupo de trabajo para la modificación de la ley estatal, eliminar la necesidad de utilizar certificados electrónicos, DNI electrónico para el ejercicio del derecho, incluso que exista una vía de acceso a la información pública sin identificación, únicamente con un correo electrónico. Quiero decir que esto ya es una propuesta que se hace al Estado y que ha salido del grupo de trabajo. No es irreal y, por lo tanto, es posible. Desde el Ayuntamiento de Madrid se lleva haciendo desde el año 2016, cuando se aprobó la ordenanza de transparencia. Y respecto a otros sujetos, y ya que tendré 30 segundos, ya me callo casi la boca, ¿no? 20 segundos. 20 segundos. Lo que está claro es que necesitamos seguir. Bueno, necesitamos 2. Se nos quedan cortos los temas. Una semana de internado, como mínimo, de castigo. Bueno, obligaciones de cumplimiento de la obligación de suministro de información, artículo 4, corregir algunos defectos en la redacción que parecían dar a entender que solamente estaban obligados los contratistas de la Administración Pública a entregar información cuando en el contrato estaba reflejada esa obligación. Tiene que ser una obligación incondicional y tienen que arbitrarse también la posibilidad de medios de ejecución forzosa para garantizar que se va a cumplir con esta obligación. Multas coercitivas, que ya sé que todos los días estamos hablando de la necesidad de que la ley las prevea, pero desde luego en este ámbito es necesario que existan también. Muchas gracias.
Pues muchas gracias y para finalizar esta mesa, un minuto de despedida, agradecer a los ponentes su participación y únicamente pues destacar que yo creo que los tres sí que hemos podido, se ha puesto encima de la mesa que la transparencia es un proceso, que 10 años no son muchos, pero sí suficientes para crear fortalezas, para generar fortalezas que permitan afrontar los retos que aquí se van diciendo y personalmente tengo la impresión que muchas veces necesitamos perder un poco de burocracia sin perder rigor y aprender de la sociedad civil sin perder rigor en la burocracia que sí o sí tenemos que trabajar en la aplicación y la implementación de esta ley de transparencia. Muchas gracias por asistir.